Muchísimas bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Iglesia en Casa de Congregación Cristiana Plenitud. En este día nuestra reflexión se titula Olor fragante. Vamos a comenzar con la lectura en la palabra. Yo le pido que si usted tiene su Biblia con usted me acompañe buscando en su Biblia la lectura que vamos a estar haciendo. Comenzamos con la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Vamos a leer en los versos 14 hasta el versículo 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Cuando llega a nuestro sentido del olfato el grato olor de una fragancia, el olor agradable de un perfume, nosotros inhalamos profundamente el aire que trae esa fragancia, pero no solo nosotros podemos percibir el aroma de aquel perfume. No solamente nosotros podemos percibir con nuestro sentido del olfato este agradable olor que nos ha llegado. Todas las personas que se encuentren en el mismo lugar recibirán y van a percibir con diferentes intensidades quizás este olor que está llegando hasta nuestras narices. El olor, los aromas tienen la propiedad de alcanzar a todos sin distinción, aunque no todas las personas lo perciben de la misma manera y no todos pueden sentirse igual de agradados con un aroma. Existen, por ejemplo, algunas personas, y lo he escuchado y estoy seguro que usted también, que dicen que les gusta el olor de la gasolina. Y es algo muy particular. Para mí particularmente es un olor que no me ofende, pero tampoco se me hace demasiado agradable. Sin embargo, hay personas que sí disfrutan sentir el olor del combustible cuando están cargando combustible en su automóvil. Y de esta misma manera, pues, hay olores que llegan a nuestra nariz, que llegan a nuestro sentido del olfato, que todos podemos percibirlo, todos los que nos encontramos en un lugar, pero que no para todos será igual de agradable. Cuando el apóstol Pablo escribía este pasaje que leíamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16, él tenía en mente la manera en que nuestro Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en Cristo Jesús, por medio de los méritos de Cristo, a medida que nosotros vivimos nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, para poder transmitir el mensaje que nos quiere transmitir, él toma prestada una imagen que es propia del Imperio Romano. Él está viendo a Jesús como un general que viene victorioso y que está siendo recibido entonces en un desfile de triunfo, en un desfile de victoria, que era una costumbre que tenían los romanos. Ellos honraban a los generales que habían sido exitosos en batalla cuando regresaban de sus conquistas, cuando regresaban de sus guerras, de sus batallas. La fragancia entonces, en la forma de incienso, era un elemento importante. Ellos tenían, al recibir estos desfiles de victoria, tenían personas encargadas de mecer fragancias, de mecer un incienso que llegaba a todos los presentes. Era una manera de honrar la presencia de un general victorioso. Y en la mente de Pablo entonces esta fragancia es como el conocimiento de Dios que nosotros poseemos, el cual las personas pueden oler, las personas pueden percibir de muchas maneras, mientras el desfile triunfal, que es la vida de los cristianos, la vida cambiada de los discípulos de Jesús, mientras el desfile triunfal va avanzando, mientras el desfile triunfal va pasando. Dios, por medio de nosotros, manifiesta el olor, el aroma de su conocimiento, el aroma de quién es Él y de lo que Él es capaz de hacer en una vida que ha sido transformada.
El incienso que es quemado en un desfile romano olía de una manera agradable, olía rico para los romanos, pero ese mismo aroma, ese mismo incienso era un olor desagradable, no tanto por el olor en sí, sino por lo que significaba. Era desagradable para los esclavos, para aquellos que los romanos en sus batallas habían tomado prisioneros. De este modo, entonces, el apóstol nos deja en claro que las personas que están en Cristo, los que se salvan, somos olor grato, olor de vida para vida. Sin embargo, para los que se pierden, para los que no desean conocer a Cristo Jesús, para los que no tienen el interés de tener una relación con Dios, este olor de una vida cambiada, este olor del éxito de Cristo para transformar las vidas de sus discípulos, es un olor de muerte y para muerte. El apóstol entonces nos deja saber que para Dios solamente hay dos tipos de personas: los que están muertos en sus delitos y pecados y los que han sido salvos, los que han sido redimidos por Cristo Jesús para la vida, aquellos que participamos del desfile triunfal de Cristo. El mensaje del Evangelio es un mensaje para vida, es un mensaje que produce vida para aquellos que los reciben, y es un mensaje de condenación para aquellos que lo rechazan. Entonces el apóstol nos pregunta: ¿y para estas cosas quién es suficiente? Cuando Pablo piensa en lo maravilloso que es el plan de Dios, se pregunta si alguno de nosotros es suficiente, si alguno de nosotros es capaz, si alguno de nosotros puede dar la talla para formar parte del plan de Dios. ¿Quién es suficiente para ser considerado como olor fragante en el desfile triunfal de Cristo? ¿Cómo podríamos nosotros ser suficiente? ¿Cómo podríamos nosotros honrar a Jesucristo en el desfile triunfal? ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en olor grato para nuestro Dios? Sobre esto es nuestro estudio de Iglesia en Casa. Yo le pido que busque en su Biblia el libro del profeta Oseas. Vamos a leer el libro de Oseas en el capítulo 14. Leeremos el verso 1 y después vamos a saltar a los versículos 6 y 7. Nos dice Oseas en el capítulo 14, versículo 1 y luego 6 y 7. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Se extenderán sus ramas. Ya cambió. Vamos al versículo 6. Se extenderán sus ramas. Hubo un cambio. Y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Hubo un cambio. Israel respondió. En el versículo 1, el profeta, en la inspiración del Espíritu Santo, le dice al pueblo de Israel: vuelve, porque por tu pecado has caído, porque por tu pecado te has extraviado, porque no estás viviendo en el desfile triunfal de Cristo. Y luego entonces algo sucede y hay un resultado. Dice: se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Algo sucedió y hubo un cambio. ¿Qué sucedió? La primera forma en que nosotros podemos convertirnos en olor grato para nuestro Dios es a través del arrepentimiento. Ahora tenemos que entender, quiero recordarles que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, y quiero hacer hincapié en esto y quiero que usted lo recuerde para siempre. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos en un punto de vista bíblico, cuando nosotros nos arrepentimos, estamos hablando que hay un cambio de ruta en nuestra vida que es producto de un cambio en nuestra mentalidad. Arrepentirse no es sentirse mal porque estamos viviendo las consecuencias de nuestros actos. Arrepentirnos es darnos cuenta de nuestro mal camino y cambiarlo por uno mejor. Requiere inteligencia, requiere razonamiento.
Arrepentirse requiere encontrarse con una idea que nos damos cuenta que es superior a las ideas que nosotros teníamos anteriormente y por lo tanto decidimos cambiar nuestra ruta. Esto es lo que Dios le dice a su pueblo a través de Oseas. Él está presentando al pueblo de Israel una invitación a regresarse, a volverse del mal camino para encontrarse nuevamente en el camino que Dios preparó para ellos. Y luego entonces, al regresar al Señor, Israel y en Israel todos nosotros también, debemos llegar en los términos de Dios. Debemos llegar al Señor no orgullosos, no enojados, no, humillados es la manera en que tenemos que llegar al Señor. Debemos someternos a la manera de Dios por cuanto su manera y sus ideas son mejores que las nuestras. Luego nos dice entonces cuál es el resultado de este cambio en nuestra manera de pensar. El verso 4 nos dice: yo sanaré su rebelión. Oseas capítulo 14, versículo 4, lo leo para ustedes. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esto muestra que Dios mira nuestra rebelión más como una enfermedad que como un crimen. Y Él está dispuesto entonces, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, si nosotros decidimos humillarnos delante de Él para pensar como Él piensa y entonces actuar como Él desea que actuemos, Él está dispuesto a sanarnos. Y entonces al volvernos de nuestros malos caminos, vamos a oler bien, vamos a hacer olor fragante para nuestro Padre Celestial, vamos a perfumar como el Líbano y florecerán como la vid, nos dice la palabra en Oseas. Su olor será como de vino del Líbano. Se traduce como perfumar y como olor las palabras hebreas rea y seker. Rea se refiere a un aroma terapéutico, es un aroma que hace que nos sintamos mejor, uno que produce una sensación de calma. Por su parte, seker es una palabra que está ligada con los recuerdos. La manera en que está escrito nos habla de un recuerdo que proviene del aroma o de un aroma que percibimos cuando estamos recordando algo. Entonces, cuando se utiliza de la manera en que se utilizó en el texto original, en este pasaje de Oseas 14, 6 y 7, está diciendo que trae a memoria un recuerdo agradable. Es un aroma que se relaciona con un recuerdo agradable. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros errores, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar para buscar pensar como Dios quiere que pensemos, para buscar tener en nosotros la mente de Cristo, como nos enseña la palabra, nos podemos convertir entonces en un olor terapéutico y en memorial, en testimonio agradable delante de Dios, en testimonio agradable hacia las demás personas de lo que Dios puede hacer en una vida que se entrega, en una vida que decide cambiar su manera de pensar para pensar como Dios desea que pensemos. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Le pido que busque la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Nos dice el apóstol: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una segunda forma en que nosotros nos vamos convirtiendo en olor fragante
para nuestro Dios es cuando nos volvemos como Jesús. Es al ser imitadores de Jesús. Lo estudiamos recientemente. Hace unas cuantas semanas estuvimos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Si usted no ha podido ver esas transmisiones de Iglesia en Casa, yo le invito a que lo busque. Están en YouTube, están en Facebook también. Podrá estudiar todo el libro de la carta a los Efesios. Y es un resumen importante del Evangelio. Pablo comienza con doctrina y termina con la aplicación práctica de lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Y lo que Pablo transmite entonces en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 es una idea sencilla y directa. Es que si queremos agradar a Dios, debemos volvernos imitadores de Jesús. Si queremos agradar a Dios, si queremos ser olor fragante para nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que buscar parecernos a Jesús. Es importante que reflexionemos y que interioricemos lo que realmente Pablo nos está diciendo. Él no nos está diciendo que usted piense en Dios. Él no le está diciendo que usted admire a Dios. Él no le está diciendo que usted adore a Dios. Todas estas son cosas importantes. Pero no es eso lo que le está diciendo ahora el apóstol Pablo en la inspiración del Espíritu Santo. No es eso el mensaje. Lo que nos está diciendo es que tomemos acción. Es un llamado a la acción. Es un llamado a actuar, a hacer algo. Muchas veces los cristianos queremos hacer muchas cosas para producir algo en nuestra vida. Tengo problemas, ¿y qué hago yo para que Dios los resuelva, para resolverlos? Pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que dejemos de lado aquellas cosas, si queremos ser olor fragante, y actuemos pero en lo que tenemos que actuar, y es en imitar a Cristo Jesús. Nos está diciendo que debemos poner en práctica lo que hemos aprendido de Jesús, yendo más allá de nuestra vida interior en Dios. Muchas veces y en repetidas ocasiones hablamos en Iglesia en Casa de la vida devocional, y es importante tener una vida devocional. Es importante que usted determine un tiempo y se vaya a su lugar privado y pueda leer la palabra, meditar en la palabra, orarle al Señor, dejar que el Señor le conteste y hable a su corazón a través de lo que leyó o a través de otras maneras que el Señor va a determinar. Es importante esto, pero Pablo nos está llamando a actuar. Pablo nos está llamando a nuestra forma de vivir y nos está diciendo que más allá de esta vida devocional, que más allá de estas cosas que son en nuestro interior, que llevemos lo que se ha producido en nuestro interior, que llevemos el arrepentimiento, este cambio de mente que hay en nosotros a la acción. Y esa acción debe ser vivir imitando a Cristo Jesús. ¿Y cómo es que debemos comenzar a imitar a Jesús? Nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros debemos mostrar la misma clase de amor que mostró Jesucristo al entregarse por nosotros, y debemos mostrarla hacia nuestro prójimo. Pablo llama a este amor, este tipo de amor, ofrenda y sacrificio a Dios. En hebreo, o en griego mejor dicho, es prósfora y tisia, ofrenda y sacrificio. Y estas son dos maneras o dos perspectivas desde las cuales nosotros podemos interpretar el evento mediante el cual se presenta un sacrificio. Tisia se refiere a lo que se está sacrificando. Y piense usted entonces en los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y el Señor decía, presenten un sacrificio, y decía de un cordero, de una paloma, y dependía de la persona y de los recursos que tuviera la persona, el sacrificio, el animal que iba a ofrecer como sacrificio. Y nosotros hoy en día no presentamos este tipo de sacrificios, pero usted sí puede sacrificar, por ejemplo, su derecho a sentirse enojado. Esto es algo que nos ocurre a todos y es válido. Me siento molesto, me hicieron algo, cometieron una injusticia conmigo. Y está bien, la palabra nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Lo que nos está diciendo es que es normal
enojarnos. Pero cuando nos volvemos sacrificio y olor fragante, entonces debemos deponer este derecho. No es que vamos a negar el sentimiento, no, que vamos a trabajar para no permitir que este sentimiento nos gobierne, sino imitar a Jesús, actuar como Jesús actuaría con aquello o aquella persona que está provocándonos a ira. Es de poner nuestro derecho a buscar justicia o buscar venganza en algunas ocasiones, para que quien haga justicia y quien tome venganza sea Dios por nosotros. Prósfora, en cambio, se refiere al aspecto racional y sentimental de un sacrificio. Ticia se refería a lo que estamos ofreciendo como sacrificio, pero prósfora se refiere a lo interior, más allá del objeto. Es el deseo, es la intención del corazón cuando nosotros estamos volviendo algo o un evento, una actitud en un sacrificio, cuando presentamos alguna situación como sacrificio a Dios. Lo que nos transmite el Señor en lo que nos enseña Pablo es que imitar a Jesús al amar a nuestro prójimo es un sacrificio importante, pero al presentarnos con toda intención de agradar a Dios, haciendo un sacrificio de amor, ahí nos podemos convertir en olor fragante, en testimonio vivo del poder de Dios. Ofrézcase usted, ofrezca su vida como sacrificio a Dios, y eso se convertirá en olor fragante. Imite a Jesús en toda su manera de andar, y eso hará que usted sea, delante de Dios, olor fragante. Finalmente le invito a que leamos en el libro de Cantares, en el Cantar de los Cantares, el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 14. Nos dice la palabra en Cantares 4 del 10 al 14. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuanto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todos los principales especies aromáticas. La tercera forma en que nosotros podemos convertirnos en olor fragante delante de Dios es a través de nuestra adoración. Cantar de los Cantares nos presenta una descripción de la relación de un hombre con su esposa, con la mujer que será su esposa. Los estudiosos nos dicen que esta es una alegoría y que en la alegoría se describe la relación de Dios con su pueblo. Entonces, todo lo que representa esta relación y todo lo que se dice en el esposo y la esposa nos está hablando, es una doble referencia a nuestra relación como iglesia de Cristo con nuestro Padre, con nuestro Dios y con Cristo mismo. Entonces podemos interpretar que es Jesús el esposo que habla a la esposa en este pasaje que estamos leyendo y que está alabando sus virtudes. ¿Y qué es lo que a Jesús le agrada de la esposa? Cuán hermosos son tus amores, cuánto mejores que el vino son tus amores. Él está agradado por la manera en que ella ama al esposo. El esposo le está diciendo qué hermoso, qué rico se siente el ser amado por ti. Es mejor que el vino. Me hace sentir mejor que el vino. Me siento más relajado, me siento más cómodo. El sabor es más rico al saberme amado por ti. Él está alabando el amor de la doncella, y esto nos debe recordar que ella no estaba entonces pasivamente recibiendo el amor de su esposo.
Nosotros no debemos solamente pasivamente recibir el amor que ya sabemos que Jesús nos ha dado, que Jesús tiene por nosotros, o que Jesús significa como amor del Padre hacia nosotros. Sí, porque la palabra nos dice que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Jesucristo es un regalo de amor, pero lo que nos está enseñando es que si queremos agradarlo, si queremos ser olor fragante, entonces no podemos quedarnos siendo unos amantes pasivos. No podemos quedarnos pasivamente solamente recibiendo los beneficios del amor de Dios, sino que debemos retornarle este amor. El esposo aquí en esta interacción inicia la relación. Él está persuadiendo a la esposa, pero ella responde con un amor hermoso, con acciones amorosas que lo hacen sentir a él amado, agradado. Entonces él le dice algo muy peculiar: y el olor de tus ungüentos es mejor que todas las especies aromáticas. Ahora, para entender el sentido de lo que nos está diciendo la palabra, debemos ahondar en el significado de lo que nos está diciendo esta alegoría. Al hablar de especies aromáticas, la palabra se refiere a la fragancia que las personas o los vehículos de fragancia que una persona utilizaría en un momento especial, en un día especial, algo que es seleccionado y guardado, reservado para el día de la boda, para un día de fiesta especial. No es algo de todos los días. En cambio, el ungüento, sí es una cosa de todos los días. Esto sí es algo que tiene que ver con la vida diaria. Es lo que una persona utilizaría en la vida diaria para oler mejor. Es oloroso y fragante también, pero no es de uso seleccionado, no es de uso de un día solamente, sino que es para el uso diario. Y lo que el esposo le dice a su esposa es que él prefiere el amor que ella le entrega en el día a día, porque lo disfruta como el ungüento en el día a día, que los gestos amorosos seleccionados. Ahora, yo no quiero que usted se confunda. Dios sí se agrada de que en un momento especial usted tenga una expresión especial de alabanza y adoración. Esto es agradable a Dios también. Y podemos verlo en la palabra. Cuando el pueblo de Israel cruzó en seco el río y llegaron hacia el otro lado, ellos cantaron y esto era agradable a Dios. Y ahí entonces guardada la memoria de esto en la palabra. Un acto especial de alabanza y adoración, cuando ocurre una situación especial, podría ser agradable a Dios. Pero lo que tenemos que entender en lo que está diciendo la palabra ahora mismo es que aunque son bienvenidas las especies aromáticas, aunque el Padre se agrada en una expresión especial de alabanza y adoración, Él desea que nosotros traigamos nuestro amor, nuestro olor fragante delante de Él en el día a día, todos los días. Lo que el Padre anhela no es la adoración que ocurre frente a una situación especial. Sí es bienvenida, pero lo que Él anhela profundamente es nuestra devoción diaria. Es un estilo de vida de adoración. Eso es lo que quiere el Padre de nosotros. Luego la palabra se refiere al olor de tus vestidos, le dice. Y es una escena que nos llama a un momento de intimidad. Somos atraídos poéticamente al punto en que se consuma este matrimonio. Y es el momento de la mayor intimidad que puede haber en una pareja. Y entonces nos está hablando también a nosotros de intimidad, nos está hablando de cercanía, nos está hablando de comunión. El esposo, nuestro Padre Jesucristo, se agrada en que nosotros tengamos intimidad, comunión diaria con Él. Luego nos dice la palabra: tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flores de leña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todos los principales especies aromáticas. De manera ilustrada, el texto se está refiriendo a la virginidad de la doncella. Él está hablando de que esta virginidad, algo que ha sido guardado, una fuente cerrada y sellada, tiene todos estos atributos. Es como un jardín con muchos frutos. Es algo hermoso. Pero a su pueblo
Dios le está hablando de santidad, de algo que es escogido y separado. Esta mujer que se está desposando, que se está casando con este hombre, es una mujer que ha permanecido en la integridad de su virginidad. Es una doncella. Es una mujer que han guardado, que se ha preservado, que se ha mantenido pura para este momento. Y nuestro Padre nos está hablando también entonces de que nosotros nos separemos, de que nosotros seamos algo escogido, separado, algo que se mantiene puro para Él. Ahora, yo no le estoy hablando de esto en un sentido físico, le estoy hablando de un sentido espiritual. Si hay una pureza física que se espera de aquellos que no están en matrimonio todavía, y sí es así lo que nos enseña la palabra, pero llevémoslo al plano espiritual. Lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos guardar la pureza de nuestro corazón. Lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros nos debemos guardar en santidad. Y guardarnos en santidad, guardar la pureza de nuestro corazón. Ser puros en todas nuestras acciones es un acto de devoción y un acto de adoración al Padre. Y esto es como olor fragante para nuestro Padre Celestial. Él se agrada de que esto nosotros lo hagamos a diario, que este sea nuestro estilo de vida. Y esto que hemos venido estudiando es una cosa que va incrementando. Es una cosa que son pasos de un proceso. Primero el Señor nos llama al arrepentimiento. Yo no quiero referirme solamente a aquellos que no se han encontrado todavía con Cristo Jesús, que sí están llamados al arrepentimiento, pero todos nosotros en alguna área de nuestra vida estamos llamados al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de interpretar, para cambiar como producto de esto nuestra manera de actuar. Debemos arrepentirnos y el Espíritu Santo, estoy seguro que en este momento usted le está diciendo de qué se debe arrepentir, qué cambios debe hacer en su vida. Muchos de nosotros queremos que algo cambie, que algo sea diferente en nuestra vida. Queremos mejorar, pero no cambiamos lo que el Señor desea que cambiemos. No cambiamos lo que debemos cambiar. No cambiamos lo que la palabra nos llama a cambiar. Debemos arrepentirnos. Muchas veces incluso hemos conocido al Señor y somos amargados o somos de trato difícil. Y la esposa dice, es que mi esposo es así y es de esta otra manera y yo sería más feliz si él no fuera así. Pero lo que el Espíritu nos dice ahora es que nosotros seamos los que cambiemos. Y eso, arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar, se volverá olor fragante delante de nuestro Padre Celestial. Y luego entonces, de arrepentirnos, entonces en esa área de su vida, usted comienza a imitar a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo manejaría Jesús esta situación? ¿Cuál es la forma desde el amor en Cristo Jesús que yo tengo que enfrentar la situación que estoy enfrentando? Y entonces, aunque no me guste, aunque me cueste, aunque vaya contra el deseo de mi corazón, yo ofrezco delante de Dios el no hacer lo que haría, sino sí hacer lo que Dios quiere que haga, imitando a Jesús en mi comportamiento. Y eso entonces nos llevará al estilo de vida de la adoración. Vivir para Él, todo para Él, no para satisfacer mis deseos, no para encontrarme con mis anhelos, sino vivir para Él. Y esto es la forma más maravillosa y más poderosa en que nosotros nos podemos convertir en olor fragante para nuestro Dios. A eso estamos llamados. Ese es el reto que nos presentaba el apóstol Pablo en el primer pasaje que nosotros leíamos.
Nos dice, Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Jesucristo nos dejó una misión. La misión es que nosotros llevemos este evangelio, esta palabra de verdad, esta palabra de transformación a todo aquel que esté dispuesto a escucharnos. Esa es la misión, hacer discípulos en las naciones. Y Pablo nos está diciendo que por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar donde usted vaya. Si usted vive de la manera en que Dios desea que usted viva, en todo lugar se va a manifestar el olor del conocimiento de Cristo. Porque cuando nosotros vivimos estas vidas transformadas, para Dios somos grato olor de Cristo. Ese es el reto. A eso es que estamos llamados. Eso es lo que quiere el Padre de nosotros. Y entonces, en esta ocasión yo le presento también a usted el reto. ¿Quién es suficiente? ¿Quién lo puede lograr? Seamos nosotros quienes somos capaces de ir en pos de ser olor grato, olor fragante para nuestro Padre Celestial. Yo le pido que si usted quiere poner en práctica lo que la palabra nos ha enseñado hoy, que me acompañe a hacer una oración, la cual vamos a hacer cerrando nuestros ojos e inclinando nuestro rostro. Padre Celestial, tú has sido maravilloso para con nosotros, Señor. Trata nuestras rebeliones como enfermedad, Señor, y estás dispuesto a sanarnos, Señor. Por eso venimos a ti, Padre Celestial, en esta hora, a pedirte ayuda, Señor. Queremos cambiar nuestro camino. Queremos cambiar nuestra manera de pensar. Queremos arrepentirnos de nuestras malas actitudes y nuestro mal comportamiento, Señor, delante de ti. Para cambiarlo, Señor. Por imitar a Jesús, Señor. En todo lo que hacemos queremos imitar a Jesús. En todo lo que somos queremos imitar a Jesús. En todas nuestras reacciones queremos imitar a Jesús, Señor. Que fue perfecto delante de ti. Que cumplió con tu propósito, Señor. Que está sentada a tu diestra, Señor. Padre Celestial, queremos vivir adorándote, Señor. Queremos amarte, Señor, como tú deseas ser amado. Tu amor nos encontró, Señor, y tu amor va llenándolo todo en nuestra vida, Señor. Ahora también nosotros queremos adorarte y amarte, Señor, como tú deseas ser amado por nosotros, Señor. Te ofrecemos, Padre Celestial, apartarnos, ser santos para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, esto ha sido Iglesia en Casa por hoy. Yo le pido que usted esté pendiente de una próxima transmisión de Iglesia en Casa mientras ese día llega. Para todos y para todas, bendiciones de lo alto.